buena noche, un gusto saludar a toda la gente, a todo el país a través de las redes sociales y plataformas digitales que tiene Opinión Bolivia. Estamos conectados desde ya. También un saludo especial para la gente que nos puede escuchar a través de Radio San Rafael FM 92.5. Hoy tenemos que hablar de coronavirus. Es una muy buena noche para hablar de coronavirus. Más de 1,000 casos registrados hoy en el país. Santa Cruz ha superado los 600 casos. Y estamos en contacto desde La Paz, uno de los departamentos que lamentablemente la está pasando también muy mal en torno a las cifras que se han presentado. Hoy La Paz tiene 279 casos y está desde La Paz justamente el doctor Pedro Flores en contacto con nosotros. Para contextualizar rápidamente, el doctor Pedro Flores es el que atendió muchos casos en todo el departamento del Beni. Recordemos que en cierto momento le habían mandado su memorándum de despido porque él fue a atender casos al Beni y desde La Paz, de la que era su fuente laboral, le envían un memorándum. Después de esto se hace conocer también por la atención de casos en todo el país, muchos de ellos a través de un celular, a través de un contacto Zoom. Lo pude entrevistar justamente en varias ciudades y hoy está con nosotros. Doctor Flores, buena noche, bienvenido a este programa. Muy buenas noches, Claudio, como siempre es un gusto estar en tu programa y sobre todo un saludo cordial a todos tus televidentes, a la gente que te acompaña en lo que viene a ser el internet. Y bueno, estamos aquí como siempre dando la cara para poder ver el tema del COVID y correteando justamente ahorita estamos yendo a ver un paciente de emergencias y estamos siempre tratando de ayudar a las personas porque definitivamente el COVID sigue activo en Bolivia, ¿no? Y bueno, quiero agradecerte porque sé que en este momento y justamente en este momento estás yendo a atender a un paciente de coronavirus, en este momento, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, muy similar, claro, el contexto completamente distinto, pero muy similar a lo que pasaba en el Beni durante la mitad de este año, los primeros meses de este año. A ver, más o menos desde un pantallazo que tú tienes, que estás allá en La Paz, donde las cosas también están complicadas, ¿cuál es la situación? ¿Hay mucho paciente, hay mucha persona con contagios? Hay mucho paciente, lo que podemos decir es justamente que las estadísticas que nos demuestra el Ministerio de Salud no demuestran la realidad o el contexto real de lo que pasa el coronavirus en todo Bolivia, ¿no? Porque tenemos bastante pacientes complicados. Yo tengo en este momento aproximadamente 6 pacientes con oxígeno, ¿ya? Tenemos pacientes que están pasando la ola, es decir, al día atiendo en promedio entre 22 pacientes, ¿ya? Y pienso que el momento más crítico para La Paz va a ser aproximadamente entre el 6 y el 10 de enero. Hay bastantes casos. Lo bueno en estos casos hay que sacar lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno, a la izquierda. Lo bueno es que la mayoría de los casos que tengo son pacientes jóvenes, adultos jóvenes, y tengo también pacientes de la tercera edad que no son la mayoría, pero sí son casos que se complican y tenemos por eso casos con oxígeno. Bueno, el pantallazo nos refleja claramente algo que se ha hablado en la primera ola, que se vuelve a hablar ahora, los casos escondidos, muchos casos escondidos, muchas personas que no llegan a ser parte de estos registros. Y claro, La Paz viviendo en este momento situación muy complicada. Ahora, doctor, para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando, para la gente que está atenta, la gente que está preocupada, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Básicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer previo a cualquier tipo de contagio que puedas tener? En realidad lo que tenemos que hacer es detectar tempranamente al virus. Algo que es bien importante destacar, Claudio, es que definitivamente estamos en un proceso endémico, estamos en una endemia. El virus está en todo el medio ambiente, por lo cual ahorita saber quién nos contagia es muy difícil saberlo. Hemos perdido para poder saber la conexión que está. Y esto genera que donde hay mayor concentración de personas, donde hay menos distanciamiento social, donde hay menos utilización de bioseguridad, obviamente la carga viral se incrementa y esta carga viral hace que las personas caigan, ¿no? Es decir,
definitivamente la mayoría de los pacientes que hemos tenido actualmente en casa, personas que se han cuidado, vienen con carga viral baja, no se complican, no utilizamos corticoides y la pasan muy bien, pero personas que han ido a bachilleratos, a graduaciones, a discotecas, algo que llama mucho la atención es el tema de los jóvenes, que una vez que los han soltado, han ido a hacer actividades, juntes, parrilladas y todas esas cosas, y es por eso que los jóvenes hoy son el vector de transmisión para las personas adultas. Entonces, en este sentido, ¿qué tenemos que volver? A lo de siempre, ¿no? Cuidar ojos, cuidar boca y nariz, ¿no? Cuidar el distanciamiento social, por eso nosotros saludamos con el puño, si te acuerdas, saludamos con el puño porque el brazo más el otro brazo, por lo menos estamos a 2 metros de distancia en el momento de saludarnos, nos saludamos con codo. Después de eso tenemos que estar pendientes de llevar a casa, hacer toda la limpieza, llegar a casa, limpieza de zapatos, limpieza de manos, limpieza de ropa, pero sobre todo proteger a la persona a riesgo. Si yo en casa tengo diabéticos, si tengo hipertenso, si tengo persona de la tercera edad, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que cuidar a esa persona. El joven tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Mira, todas las llamadas que tengo, ¿qué te preguntan? Le cuento que mi sobrina, sí, la llamada ahora que sucedió, ¿qué me dice? Le cuento que mi sobrina fue con sus amigas, volvió, le hicimos la prueba ahora y es PCR positivo. Y bueno, hace una semana fue eso, y ahora la mamá, es decir, la abuela, ha comenzado con sintomatología, está con dificultad respiratoria, y pues está comenzando a pasar toda la travesía del COVID. Entonces, ¿qué tiene que ser consciente el joven, en este caso, Claudio? Tiene que ser consciente en el manejo de caso de la responsabilidad de las personas que son riesgo. Los jóvenes, los niños, la pasan bien, Claudio. Yo tengo pacientes que duran 48, 72 horas la patología y la pasan, generan inmunidad y todo. Pero, ¿quiénes la pasan mal? Mi generación, yo soy del 77, hablemos del 80 hacia abajo, las personas de 80 son las que están en mayor riesgo. Entonces 50, 60, 70 años de edad ya es riesgo, tienen diabetes, tienen hipertensión, más riesgo, tienen una enfermedad de base, mucho más riesgo, y es un problema. Yo te digo, cada vez que vamos a ver pacientes o nos comentan sobre los pacientes, a mí realmente me entra una ansiedad, porque es pasar 5, 7 días, 10 días, tengo pacientes en San Borja, y definitivamente esa opresión en el pecho de ayudar a la persona que pase y que llegue es complicada, es muy difícil. Tú has visto la realidad en el Beni con la familia, con Rebollo, cuando nos hiciste la entrevista ya. Es decir, pasar esos 7 días es un calvario, más que un calvario, y tener la suerte y sobre todo la bendición de Dios de que pase el paciente, porque si no, el paciente no pasa, fallece de una pérdida en fiestas, es muy complicado, querido Claudio. Ahora vámonos a la gente que ya ha dado positivo. Claro, ese momento viene mucho el susto, la desesperación de qué hacer, voy a un hospital, no voy a un hospital. Sabemos lo que se ha vivido en varias ciudades del país hace unos 4 o 5 meses. El tema de la automedicación o qué medicamentos debo tomar es otra situación que se presenta también en los pacientes nuevos. El positivo tiene que dividir si es sintomático o no es sintomático. Ya. No, porque un PCR positivo significa que he estado en contacto con el virus y que el virus ha estado en contacto conmigo. Ahora, de ese PCR positivo tengo que ver si el paciente tiene síntomas y si tiene otro tipo de pruebas serológicas, por ejemplo, de IgG-IgM, para poder tipificar en qué momento de la patología está. Porque el PCR positivo no significa que yo tenga la infección activa, por si las dudas. Significa que lo tengo al virus, puede estar activo o puede estar inactivo. Es lo que sucede, por ejemplo, con los jóvenes. Salen PCR positivo, le hacemos a la semana serología y no hay serología, no han tenido síntomas, no han desarrollado nada, solo han estado expuestos al virus y lo han podido contener en vías respiratorias altas. Entonces, ¿qué es para nosotros clave? El primer contacto, ha habido contacto, hay PCR positivo, hay síntomas, ahí comenzamos a hacer tratamiento, ¿no? Antigripal, ibuprofeno. Cuando tenemos a personas riesgos en la casa, la ivermectina es lo ideal, Claudio. Es decir, ¿qué significa? Ha habido contacto con alguien que estaba PCR positivo y ese contacto con ese PCR positivo, ¿qué es lo que tenemos que generar? Tenemos que generar
que esa persona de la tercera edad o de la persona a riesgo consume ivermectina para bajar la carga viral, ¿no? Ah, muy bien. Hay que bajar carga viral y en ese sentido nosotros vamos a poder generar algo nuevo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, el caso de la ivermectina para las personas que son de alto riesgo. La ivermectina, recordemos, y esto es muy importante, no es que se tome cada determinado tiempo o vas tomando, no sé, de una botellita, qué sé yo. Eso tengo entendido va en relación al peso. Va en relación al peso de 200 microgramos kilogramos, de 150 a 200 microgramos kilogramo peso, lo tiene que manejar un profesional. En nuestro medio tenemos ivermectina animal como ivermectina humana como tal, porque se utiliza mucho en la ganadería la ivermectina. Exacto. Y por eso hay que saber bien las conversiones. Entonces no es tomar la ivermectina por tomar, sino hay que hacer protocolos. Por ejemplo, Brasil utiliza el protocolo de hacer 4 días seguidos al doble de dosis, ¿no? ¿Y por qué? Porque la intención de Brasil es bajar carga viral y esperar la vacunación para generar inmunidad. En las personas de la tercera edad definitivamente tenemos que buscar bajar carga viral y que no se enfermen porque se complican, ¿no? Perfecto. Tema de dióxido de cloro, que se habló mucho, pero es necesario recordarlo. ¿Cuál es la situación de este tema? Yo no, con el dióxido de cloro definitivamente no tengo buena experiencia. Es decir, hay profesionales que no manejan, pero en Beni, en Trinidad, la mayoría de los pacientes complicados que hemos tenido ha sido por el manejo de dióxido de cloro. El manejo del dióxido de cloro es esquemático, es técnico, es con acompañamiento y definitivamente es muy complicado para una persona que no sea organizada o metódica, por lo cual yo no aconsejo el dióxido de cloro. Habrá profesionales que lo hagan, pero son ellos los que saben manejar. Yo en lo personal no utilizo dióxido de cloro ni tampoco lo aconsejo. Ahora, de principio me decías el tema de antivirales, es decir, lo que se usan para los resfríos. ¿Esto es importante? Mira, para los resfríos el Tamiflu, generalmente hablábamos con una neumóloga en Santa Cruz, y ella dice, todo antiviral antes de, si cuando comienza la inflamación, cuando comienza la sintomatología, ayuda. El Tamiflu, por ejemplo, ayuda, ¿no? Pero generalmente, ¿cuál es el problema? Nosotros detectamos a los pacientes cuando ya están entrando a estadio 2 y llegando a un estadio 3. Y está demostrado científicamente que los antivirales tipo el Remdesivir, por si las dudas, no tienen efecto cuando ya estamos entrando en un estadio 2, estadio 3, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, el tema de las pruebas rápidas. Sé que está ahorita a punto de atender a un paciente. Voy a tratar de exprimir toda la información que se pueda para toda la gente que nos está viendo y escuchando. El tema de las pruebas rápidas. Muchos han hablado de que no tienen la certeza, de que de repente te sale como que parece que has tenido, pero no. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Las pruebas rápidas te ayudan a hacer un tamizaje para ver quién ha estado expuesto al virus. ¿Qué significa? Cuando tenemos bastante población, como son pruebas baratas, nosotros podemos aplicar y saber quién ha generado seroprevalencia, que significa que tiene inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Lo malo de las pruebas rápidas es que la sensibilidad llega a variar entre 60 y 70%, no llega más del 70%, por lo cual el saber manejar la prueba rápida por el profesional es importante. Nosotros en Santa Ana, por ejemplo, aplicábamos la prueba rápida y si sintomatológicamente teníamos dudas, la volvíamos a aplicar el mismo rato. ¿Por qué? Porque aumentábamos el porcentaje de sensibilidad, ¿no? Pero definitivamente es para el tamizaje. Lo que sí sirve y realmente es muy importante es la quimioluminiscencia, las pruebas cuantitativas serológicas, porque definitivamente te dan exactamente por dónde está pasando el paciente. Yo tengo pacientes donde demuestro cómo la IgM está subiendo y está comenzando la fase aguda. Tengo pacientes donde está la IgM bajando y se cruza con la IgG exactamente, donde ahí decimos que está pasando por el medio de aproximadamente el día 12, ¿no? Y así, es decir, lo exacto para decirte de la patología definitivamente es quimioluminiscencia, con el tema de serología IgG, IgM, que te va a decir cómo está respondiendo tu cuerpo a la inflamación y cómo viene la infección por el COVID. Esta es la relación, por ejemplo, ¿no? Un PCR en tiempo real te va a dar que has estado en contacto, pero no te dice si te has enfermado o no. En cuanto a la serología IgG, IgM, sí te va a poder decir si te has enfermado o no te has enfermado. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos dura en promedio? Claro, sé que es variable, pero ¿cuánto tiempo más o menos en promedio dura el coronavirus en una persona que tiene síntomas, que presenta síntomas?
De 14 a 21 días, exactamente. De 14 a 21 En promedio, días. la bibliografía te dice 11 días, Ya. pero habla en un promedio sin tomar el periodo ventana de 5 días, ¿no? Que es un periodo ventana, y al ser un periodo ventana no lo puedes sumar. Entonces, de 14 a 21 días es la progresión de la enfermedad. Es más, el día 14, ¿no? Cuando te digo día 14, porque estamos tomando el periodo ventana, ¿no? ¿Qué pasa este día 14? El día 14 o la persona se complica o la persona comienza a salir, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el día 7 de sintomatología, entre el día 6 y 7, póngale desde el día 5 a 7 de sintomatología, es donde esa persona o va a salir flotando tranquilamente sin ningún problema o es donde se va a complicar. Perfecto. Ahora, después de que... ¿Quedó claro eso, no ve? Sí, quedó perfectamente claro. Después de que sales, después de que lo vences, en el caso de las personas que logran vencerlo, ¿cuánto tiempo más tienes que cuidar para no contagiar a otras personas? Porque me ha tocado ver personas que dicen, bueno, ya estoy sano, ya salí, ya terminó mi tratamiento y bueno, adiós la bioseguridad. ¿Cuánto tiempo más tienen que estar ahí bien resguardados y cuidados para no contagiar y no caer mal? Por eso es importante aclarar siempre qué número estás tomando en cuenta del contacto. Si estás hablando del primer contacto con la persona enferma o si estás hablando del síntoma. Yo siempre tomo el síntoma como dirimidor, digamos, o el que parte en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo he comenzado hoy día con síntomas de dolor de cabeza, algo, a partir, según la bibliografía y según lo que hemos visto, son 11 días del primer síntoma. Entonces, yo sí he comenzado hoy, 11 días yo sigo contagiando aproximadamente. Aunque dicen que a partir del día 7 comienza a bajar la carga viral, pero son 11 días seguros que sigo transmitiendo y por seguridad del primer síntoma 14 días, ¿no? 2 semanas. Perfecto, 2 semanas entonces. Porque no te das el chance, no te das chance de decir 3 días más, 3 días más. Claro. Entonces, ¿qué es mejor? Me contagié, es decir, comencé síntomas hoy, 2 semanas guardado o evitando estar en contacto con gente para no contagiar. Perfecto, 14 días. Este es un dato muy importante, 14 días para tener la seguridad necesaria. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, usted también cuídese, cuídate muchísimo. Recuerdo muy bien que atendías pacientes incluso teniendo el virus. Atendías pacientes incluso con tu vida en riesgo y recordaba la pregunta que te hacía en un momento, ¿estás enfermo también o tienes el virus también? ¿Y por qué sigues atendiendo? Y me decía, es que no tengo tiempo para enfermarme, tenemos que salvar vidas. Y de verdad felicidades por lo que haces, porque sigues trabajando ahora en tu La Paz querida y bueno, el país atento a todo lo que pueda estar sucediendo. Muchísimas gracias por atendernos pese a la emergencia que estás a punto de atender. Mira, el agradecido soy yo y como te digo, gracias a Dios hemos pasado el virus, hemos trabajado enfermos, como tú le decías, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Tenemos que seguir adelante. Hoy viene un repunte porque no es un rebrote y yo, por ejemplo, ¿por qué hice intencionalmente esto? Me vuelvo a poner el barbijo, ¿por qué? No me voy a enfermar, yo no contagio ni nada por el estilo, pero sí, por respeto a la población, tenemos que utilizar las normas de bioseguridad porque tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Tenemos que cuidar, no sabemos quién es positivo, quién es negativo, no hay una señalización de poder saber quién está mal, quién está bien. Entonces tenemos que seguir salvando vidas, tenemos que hacer una conciencia de todos, que ahorita hay muchas familias que están cruzando por el virus, hay muchas familias que tienen gente internada y van a tener en enero con más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirles el corazón y poder dar todo lo mejor de nosotros para salvar vidas, querido hermano. Mi querido Pedro, que Dios te bendiga muchísimo, sigue adelante, los reconocimientos que has recibido son muy poco para todo lo que has hecho por tanta gente. Que Dios te bendiga y adelante con la labor. Siempre con la bendición de Dios, hermano, siempre con la bendición de Dios, que Dios bendiga a toda Bolivia. Saludos y buena noche. Vamos corriendo aquí a atender, un abrazo. Bueno, muy bien. Pedro Flores, médico, está en este momento corriendo a atender a un paciente de emergencia en La Paz. Y yo le voy a dar un mensaje. Claro, yo aquí estoy solo. Yo aquí alrededor no tengo a nadie. El equipo de producción está muy alejado de mí y estoy solo. No estamos recibiendo a entrevistados porque sabemos cuál es la situación nuevamente. Pero lo importante es protegerse. De una o de otra manera. Hay diferentes opciones. Hay diferentes elementos que puedes usar. La mascarilla es fundamental. Ahora, ¿qué se ha pedido a la gente que usa este tipo de mascarillas?
que no salgas a la calle solamente con la mascarilla. Si vas a usar mascarilla porque quieres estar más protegido aún, usa un barbijo. Es muy importante, claro, la gente que usa lentes, como yo, por ejemplo, tiene menos posibilidad de contagiarse por los ojos. Tiene menos. No quiere decir que no se va a contagiar. Lo han explicado técnicamente una y otra vez. La gente que usa lentes tiene menos posibilidad. Pero reduces más la posibilidad de contagio si usas una mascarilla como estas. Que bueno, antes costaban 5 bolivianos, ahora cuestan 10 o 15. Pero si a esto te pones también el barbijo, reduces aún más la posibilidad de contagio. Hay que tener mucho cuidado. Hay estudios que no se han completado, como por ejemplo el hecho de si el virus se mantiene en el aire o cae. Se habló mucho de que es un virus pesado y cae, pero han habido pruebas de que, por ejemplo, el ventilador, cualquiera sea, o el aire acondicionado, impulsa al virus, lo bota hacia la cara de las personas y puede entrarte el virus por el ojo o por cualquiera de los ojos. Ahora, ¿cuál es la manera de contagiarse? Recibir el virus por los ojos, por la nariz o por la boca. No hay otra manera. Es por eso también importante lo que nos decía el doctor, las manos. Las manos, constantemente lavarse las manos, ponerse el gel, ya sea líquido, ponerse el alcohol, perdón, ya sea en gel o en líquido, es importante todo el tiempo. Pero tenemos datos para toda la gente que está en este momento conectada con nosotros. Tenemos datos de lo que está pasando en el país. Atención Cochabamba y atención Bolivia, porque estos son los datos oficiales a nivel Cochabamba. A nivel Cochabamba de lo que está pasando con el coronavirus en este departamento. Enseguida el nacional. Cochabamba hoy reporta 179 nuevos casos. La cifra ha doblado lo que se ha tenido en las últimas jornadas. 179 nuevos casos hoy. Además, casos descartados en la jornada, 269. La cifra que no se quiere contar es esta, los fallecidos. Hoy 2 personas perdieron la vida a causa del coronavirus y 10 personas le vencieron o le ganaron más bien al coronavirus. 10 nuevos recuperados. Son cifras que se tienen hasta el momento. Casos confirmados a la fecha, 15.141. ¿Qué pasa en el país? ¿Qué pasa en el país? Porque lamentablemente no son cifras que nos alientan, son cifras que nos alertan por lo que está pasando. Es muy, muy importante. Atención con estas cifras. Hoy Bolivia reporta 1.293 nuevos casos. Así es, 1.293 nuevos casos. Y le doy el detalle por departamento. Pando registra 19 casos. La Paz, de donde nos hablaba el doctor Flores, 279 casos. Cochabamba subió considerablemente, 179 casos. Oruro, 17. Potosí, 23. Tarija, que también subió en cifras, 49 casos a la fecha. Chuquisaca es otro departamento que ha subido bastante en números de casos nuevos. Tiene hoy 58 nuevos casos. Santa Cruz. Mucho cuidado a la gente que va y viene de Santa Cruz. Tiene 651 nuevos casos. Y el Beni, 18 casos. Ojo con un detalle. Y lo que nos reflejaba el doctor Flores. Hay mucho caso escondido en el país. Gente que no llega a hacerse la prueba, gente que no quiere hacerse la prueba y son cifras que quedan ahí escondidas. Siempre se han usado parámetros más altos de los casos reportados. Otra cifra negativa. Hoy, 29 personas fallecieron a causa del coronavirus. Hoy en el país, 29 muertes más. En total, a la fecha, 9.135 decesos. La cifra que también tenemos que resaltar, la cifra de la que también tenemos que hablar, las personas recuperadas. Hoy en Bolivia, 290 personas le ganaron la batalla al coronavirus. Hoy en Bolivia, estas 290 personas le ganaron al coronavirus y pueden decir que lo vencieron. Recuperados al momento, 130.910. Reitero, son cifras oficiales del Ministerio de Salud.
Mucha gente atenta, muchísima gente atenta. Eliana Vallejos nos dice: yo me arriesgué con el dióxido de cloro y salí del COVID-19. ¿Qué dato importante tenemos que tomar al respecto? Porque mucha gente va a empezar a hablar del tema nuevamente del dióxido de cloro. Nos los acaba de reportar el doctor Flores. Las personas que quieran y opten por el uso del dióxido de cloro tienen que tener un seguimiento. ¿A qué se refiere? Es decir, que un médico, un profesional o una profesional tienen que hacer el seguimiento constante, porque tienen fechas y horarios para su consumo. No es que tú lo vas a tomar cada mañanita cuando te... No, tiene que haber un seguimiento médico para evitar daños, porque también se han registrado daños en personas que lo han consumido de una manera desmenuzada y que no han podido tener la disciplina necesaria. Entonces es importante eso. Cualquier medicamento que usted vaya a consumir tiene que estar bajo el seguimiento técnico y médico de profesionales, cualquiera. En el caso de la ivermectina sucede exactamente lo mismo. No es que la ivermectina la tomas todos los días como sucede y como venga, sea de uso humano o sea de uso veterinario. Se pide, por favor, a la gente que tenga mucho cuidado. Hoy llamaba mucho la atención porque en La Paz ya hay muchos llamados de gente que necesita plasma hiperinmune. Hay muchos llamados, principalmente en Santa Cruz y La Paz, de gente que está solicitando medicamentos. Entonces, recordemos también que se habló por parte de las autoridades de hacer seguimiento para que no tengan los precios inflados. Es realmente importante. Cede Figueroa dice: buenas noches, es una pena escuchar, lamentablemente deberían hacer conciencia, cuidarse, no hay autoridades. Aquí en Chile ya estamos en toque de queda a partir de las 22 horas. Miren este dato que nos pasa Cede Figueroa. En Chile estamos en toque de queda a partir de las 22 horas. Nadie sale porque son detenidos y multados. Bendiciones, Claudio. Igual para vos y para toda la familia. Espero que estén muy bien. Es lo que está pasando. Y como les habíamos dicho nosotros, hay muchos temas de los que se tienen que hablar. Pero hoy es una muy buena noche para hablar de coronavirus. Porque las cifras, lamentablemente, son negativas y tenemos que cuidarnos. No te olvides, y vamos a ser reiterativos, no te olvides del barbijo, no te olvides de las máscaras. Hoy día me tocó ver nuevamente graduaciones, aquí en la ciudad de Cochabamba, graduaciones, con gente que estaba sin barbijos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Quiero hablarles de algo importante. En cooperativa tenemos que hablar de la reciprocidad entre asociados, asociadas, entre la cooperativa y otros entes. Juntos sumamos de valores, somos cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Y quiero hablarles de una delicia que podemos disfrutar en familia. Les hablo de los nuevos productos premium. Los helados Ego son de delicia, hechos e inspirados especialmente en ti. ¿Cómo te sientes hoy? Cherry Love, atrevido, sensual, muy seguro de ti mismo. Caramel Crunch, con el alma curiosa y aventurera, versátil y misterioso. O tal vez Brownie Bro, extrovertido y sociable, de firme carácter e inconfundible presencia. Son Ego, son los helados de delicia. Y bueno, gracias a toda la gente que sigue escribiendo. Eliana Vallejos nos dice: Claudio, sí estuve con un seguimiento de un médico. Qué importante. Ella dice que usó el dióxido de cloro, pero con un seguimiento de un médico. En todos los casos esto es fundamental. María Dubiges Esmeralda dice: Claudio, por favor, deben hacer seguimiento a las farmacias. Muy elevados los precios de los medicamentos COVID. Bendiciones. Es un tema fundamental. Muchas gracias por escribir, querida María. Y claro, nosotros vamos a estar atentos a las condiciones hospitalarias, a las acciones de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, a lo que suceda con las farmacias, a lo que pasa con la venta desde los barbijos. Ya lo hemos estado haciendo, y también mostrando lo que pasa en las calles. Mostrando lo que pasa en las calles, porque hay gente que no se está enterando o no se quiere enterar que el coronavirus ya está en un rebrote y que las cifras hoy en Bolivia tienen más de 1000 casos. Muchísimas gracias a Titos Style por encargarse de mi arreglo personal todos los días. Ellos están en el centro, el norte y el sur de la ciudad con todas las medidas de bioseguridad para que estemos tranquilos, porque es lo que tenemos que exigir en estos días. Al volver, tenemos que hablar de lo que pasa con algunos partidos políticos y las subnacionales.
específicamente de los autoconvocados. ¿Qué está pasando dentro del movimiento al socialismo? Todos los detalles enseguida. Buenas noches. Siguiendo todos los protocolos de higiene y desinfección personal, evitaremos la propagación del COVID-19 y haremos frente a un posible rebrote en Cochabamba. Recuerda cumplir con las medidas de bioseguridad obligatorias al momento de salir de casa, como el uso de barbijo, lentes y o mascarilla, alcohol al 70% y respetar el distanciamiento social de 1,5 metros. Aléjate de las aglomeraciones y no olvides lavarte siempre las manos. Así cuidaremos a nuestra familia. Cuidémonos entre todos. Gobierno de la ciudad de Cochabamba.